la grabación del evento. Pues ustedes saben que es evidencia de todo este proceso, entonces es necesario tener pues el respaldo y la tecnología nos los permite. La vez pasada en el anterior encuentro fue bastante fructífero, fue un espacio bastante interesante. Tuvimos la, compartimos muchos temas importantes y los relacionamos muchísimo con el contexto en donde estamos en estos momentos. Hoy las invito a que lideren la actividad Katy e Ingrid. Ingrid tuvo de pronto una dificultad en el tema de la conectividad y yo les comenté que Katy también estuvo sin luz, entonces hoy están con nosotras y tenemos la oportunidad de que ellas también compartan. Entonces le doy el paso, ya sea a Katy o a Ingrid, para que lideren y desarrollen la actividad. Pero no tiene nada que ver con COVID, Ingrid. Ok, comprendo. Bueno, esperemos en Dios que te mejores. Vamos a darle paso a Katy para que participe. Es importante que se están teniendo estas dificultades, por lo menos pues, con este tema de la pandemia. Informen en los grupos, informen en los cursos que ustedes desarrollan para que digamos que los tutores tengan conocimiento de la situación que están viviendo y pues si se presenta alguna dificultad en la entrega de los documentos, en la entrega de las actividades, pues ellas tengan conocimiento. Entonces, eh, a cuidarnos mucho. Bueno, Katy está en la sala. ¿Me confirmas, por favor? Mami, no son las 11. Creo que Katy no está conectada. ¿Me confirman, por favor? Voy a escribirle en el chat. Denme un segundo. Única que falta. De hecho, estaba participando en una capacitación. La capacitación se llama, tiene que ver con, pues están haciendo un panel con la Organización Mundial para la Educación Preescolar y están hablando de la experiencia pedagógica en los temas de la pandemia y la virtualidad. Entonces, pues bueno, aquí me tocó colocarla en silencio porque estoy en la reunión con ustedes. Pero es realmente muy interesante el tema. Denme un segundo, voy a llamar a Katy.
Creo que Katy me está mencionando que estaba teniendo dificultades con el chat, que perdón, con el internet. Entonces ya démosle unos segundos para que ella se conecte. Buenos días. Ya pude entrar, profe. Disculpe la demora. Wow. Listo, Katy. Adelante. Bueno, les estaba mencionando a las compañeras que la vez pasada te quedaste sin fluido eléctrico y no pudiste de pronto compartir la información que teníamos proyectada para trabajar ese día. Entonces, hoy tienes el espacio para compartirnos todo lo que tienes preparado. Ok, profe. Inicio enseguida. Sí, adelante. ¿Vas a compartir pantalla? Sí. Ok, listo. Estamos atentas. ¿Sí aparece la presentación? Sí, ya se observa. Ok, gracias. Bueno, este era el tema que había escogido para la reunión pasada, que es el desarrollo del pensamiento lógico. Vamos a hablar un poquito sobre este tema. El pensamiento lógico es esa capacidad que tenemos como seres humanos de entender, de comprender todo aquello que nos rodea, todo que vemos a nuestro alrededor. Y al relacionarnos con ellos, con todo eso que nos rodea, podemos hacer comparaciones, relacionarlo con otras cosas, diferencias, y ver las diferencias que pueden existir entre una u otra cosa o situaciones, objetos o hechos que observamos en el mundo natural. Es todo aquello que podemos hacer un análisis, que podemos comprender, que podemos hacer imaginarnos y traer una conclusión o una solución a lo que estamos viendo, a los interrogantes que se nos presentan. El pensamiento lógico matemático es una herramienta que nos permite razonar, como les decía ahora, por medio de ella podemos razonar muchas cosas, muchas preguntas, muchas dudas que tengamos. Podemos argumentar también y explicar situaciones, objetos o situaciones que nos rodean. Aquí tenemos varias características del pensamiento lógico, y una de ellas es que el pensamiento lógico es deductivo. ¿Cómo así deductivo? Es lo que va de lo general a lo particular. Quiere decir que de una situación o de varias situaciones que se plantean de dicho tema o de algo que tenemos, podemos sacar una conclusión, podemos sacar una afirmación. Entonces el pensamiento lógico es deductivo. Un ejemplo que se puede hacer en actividades del pensamiento lógico deductivo es copiar figuras, que los niños vean una imagen y puedan copiar esa figura que están observando. Aquí vemos otra característica del pensamiento lógico, que es que el pensamiento lógico es analítico. Es analítico porque toma la información, todo eso que conocemos, toda esa información que tenemos y la llevamos y razonamos
hacemos un razonamiento de aquel pensamiento, de aquella información que tenemos y analizamos las situaciones. Otra característica es permite la organización de los pensamientos. Va muy de la mano con lo analítico, porque cuando analizamos, organizamos nuestros pensamientos, organizamos las ideas. El cuarto es preciso y exacto. Otra característica es un pensamiento que se desarrolla de forma lineal, es decir, que se da paso a paso hasta alcanzar una conclusión. Vamos conociendo poco a poco y se va dando esa conclusión. Otra característica que es del pensamiento lógico es que es una gran herramienta, como les decía al inicio. Esta herramienta nos permite dar soluciones a los problemas que encontramos en nuestro diario vivir. Aquí encontramos los tipos de pensamiento lógico. Podemos observar el pensamiento analítico, pensamiento convergente y pensamiento divergente. En el pensamiento analítico se emplean herramientas del pensamiento lógico para evaluar, analizar una situación real. En el pensamiento convergente se parte de las experiencias y conceptos anteriores a fin de determinar una conclusión para una situación o problema. Y en el pensamiento divergente es el pensamiento a través del cual se desea dar más de una posible solución a una situación o problema, aplicando diversos razonamientos lógicos que han surgido a lo largo de otras experiencias o prácticas. El pensamiento divergente y convergente tienen una diferencia, que en el pensamiento convergente se puede dar pocas ideas, pocas soluciones a diferentes temas o problemas o situaciones que se enfrenten, pero en el pensamiento divergente se emplean varias estrategias, diversas herramientas de razonamiento lógico para encontrar soluciones a dicho problema o experiencia que se esté presentando. En el pensamiento lógico encontramos el pensamiento lógico matemático. Este es la capacidad que le permite a los niños el desarrollar, asociar y ver conceptos matemáticos de razonamiento lógico, de comprender, de explorar el mundo a través de proporciones y relaciones. Esta le permite al niño no solamente pensamiento lógico, el estudio o el análisis de la parte numérica, de la cantidad, sino que abarca mucho más, no solamente lo numérico, sino el pensamiento lógico le permite al niño analizar y comprender, dar posibles soluciones a problemas matemáticos. Uno de los autores que encontramos en el pensamiento lógico matemático es Jean Piaget, que nos habla en su teoría del pensamiento lógico matemático sobre la abstracción reflexiva. Nos quiere decir que el niño va construyendo en su mente de acuerdo a lo simple y va llegando a lo complejo. Primero el niño va de acuerdo a su conocimiento, a lo que sabe en el momento, a sus conocimientos previos, y poco a poco va llegando a eso, de acuerdo al análisis, de acuerdo a lo que va viendo, lo que va observando, a un concepto ya más complejo, tomando en cuenta sus experiencias pasadas, creando así un aprendizaje significativo. Estas experiencias se dan en los niños mediante actividades didácticas. Estas pueden ser juegos, relacionándose con su alrededor, con lo que los rodea. Y aquí vemos en la imagen un ejemplo de estas fichas que son muy didácticas. Traen la figura geométrica, pero aquí se trabaja mucho la parte del lógico matemático porque las observamos
que vienen en diferentes, se clasifican en diferentes formas, porque hay de diferentes colores, diferentes tamaños, hay unas que son delgadas, hay unas que son más gruesas. Entonces todo esto le permite al niño relacionar e ir creando un aprendizaje más complejo, dándose cuenta de que pueden haber muchas figuras, pero no todas poseen las mismas características. Para finalizar, quería compartir unas 4 actividades que podemos realizar en nuestras prácticas para poner en práctica el pensamiento lógico matemático, que es el rompecabezas, también el tablero de doble entrada, que los niños van colocando la figura de acuerdo al color y de acuerdo a la forma. También encontramos una actividad que es copiar diseños con papelitos, con palitos de helado, que los niños, como les comentaba al inicio, que los niños puedan ver las imágenes y ellos puedan crearla de acuerdo a lo que están observando. También pensamiento lógico con regletas. Estas regletas son muy educativas, vienen en diferentes colores, diferentes tamaños y le permite al niño crear y formar a través de ellas. Entonces, eso era lo que quería compartirles de acuerdo al pensamiento lógico y un poquito sobre el pensamiento lógico matemático. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. ¿Alguna de las compañeras quiere hacer un aporte o comunicar algo frente a este tema que estamos trabajando hoy? No todas al mismo tiempo, chicas. Buenos días, por favor, quiero escucharlas. Bueno, yo una profe tuve la experiencia de trabajar, bueno, no normal, con los bloques lógicos. No sé, también nos ayudaba que los niños razonaran con ellos, no sé qué tanto quieran con Sí, la los figura. bloques lógicos porque realmente el tema de la textura, el color, las formas son totalmente variadas. Y a partir de esto se puede... Dame un segundito, mi amor. Deme un momento. Qué pena con ustedes, pero también estoy modo mamá en casa. Como les decía, no solamente los bloques lógicos nos ayudan al tema de conocer las texturas, los colores y las diferencias e incluso las semejanzas que hay en este tipo de elementos, sino también de reactivar aquellos puntos o aquellas imágenes que relacionen esa figura con el contexto donde ellos viven. Muchas veces tenemos un error y me gustaría aprovechar y traer de pronto a colación el tema, porque cuando estamos hablando de las figuras geométricas tendemos a caer en un error. No es lo mismo hablar de el círculo que hablar de la esfera. Y he notado, he observado en algunas docentes que tienen este error. El círculo es una figura plana. Efectivamente, de la esfera nosotros extraemos la figura plana que es el círculo, pero ambos tienen una diferencia. En relación a la esfera, tú tienes la oportunidad de ver cuánto es el ancho, cuánto es el alto, cuánto es el largo. En una figura plana no tienes la oportunidad de verlo en 3D. Entonces tienden a relacionarlo como prácticamente hacen parte de la misma familia, a mencionarlos o nominarlos inadecuadamente. Y hay que tener mucho cuidado con la manera en que emitimos o mencionamos los conceptos a los niños,
porque al ser niños, ellos archivan esa información y es muy complicado desaprender y volver a aprender. Ese proceso es complejo y hace parte también de esta lógica. Muchos de nosotros, y creo que me gustaría de pronto escucharle las experiencias a cada una de ustedes. En mi caso, yo aprendí una palabra y que se me ha, digamos, se me ha hecho un poco difícil dejarla a un lado. Por ejemplo, les digo de que yo mencionaba, les voy a decir cuál era la palabra. La mencionaba inadecuadamente. Por citarles un ejemplo, vaya, que hay personas que lo escriben con Y y otras que lo escriben con doble L, y aun cuando existen las dos, no significan lo mismo. Yo tenía uno de esos errores. ¿Qué es lo que pasa? Que como uno los aprende desde niño, ya uno lo interioriza y prácticamente cuando cae en el error o aprende e intenta desaprender, sucede que como es algo que ya interiorizamos, es difícil dejarlo. Es como, por citarles un ejemplo, una persona que diga buenos días y que desde niño tiene esa costumbre, tiene ese buen hábito, dejar de hacerlo en un espacio donde culturalmente no es costumbre, tiende a ser como estilo de una barrera. No sé si me hago entender. Y esos choques incluso se observan a nivel cultural. La manera como nosotros nos expresamos, esa relación o esas emociones que se manejan en familia, por lo menos en la costa, nuestro tono de voz es alto, la gran mayoría. Somos de familias extensas, la gran mayoría, y culturalmente somos muy cercanos a los demás, de abrazarnos, de saludarnos de una manera muy jocosa. Cuando nos cambiamos de lugar, de pronto otro contexto, otra cultura, hagamos un cambio así extremo, Bogotá, culturalmente hay muchas cosas que los costeños chocamos. Uno, el tono de voz. Uno, dos, la manera de hablar, aun cuando estamos en el mismo país, manejamos el mismo lenguaje, tenemos muchos modismos que son muy propios de nuestra cultura y existen esos choques. ¿Por qué lo relaciono con la parte lógica? Porque aun cuando tú aprendes e interiorizas, tú también tienes que adaptarte a los diferentes contextos donde te encuentras y existen esos cambios. Pues yo toda la vida he vivido acá en la costa, pero cuando de pronto uno se traslada a Bogotá, uno siente el choque completo. No sé si me hago entender y si de pronto alguna de ustedes puede mencionar o compartirnos uno de esos ejemplos. Profe, buenos días a todas. En cuanto ahora que usted dice así, me hace recordar es una anécdota que me pasó una vez fui a Bogotá. Resulta que iba por una calle y de pronto venía como una niña hablando con su papá y ella le decía, papi, me huele a chucha, decía ella, papi, me huele a chucha. Yo me quedé aterrada, sorprendida, o sea, por la palabra, porque resulta que acá en la costa muchas veces se le utiliza ese nombre A como otro a tiene la... otro significado, correcto. Sí, entonces yo me quedé, o sea, sorprendida y yo me quedé, y quien iba conmigo eso se reía carcajada porque de ver mi cara de pronto cómo la coloqué yo cuando escuchaba a esa niña decir eso. Entonces me comenzaron a explicar que eso allá significaba era cuando la persona sufría de mal olor. Sí, a eso era que ellos se referían cuando decían esa palabra. Pero yo me quedé de verdad muy sorprendida, entonces ahí nos damos cuenta que
Muchas veces tenemos tantas cosas diferentes, tenemos culturas diferentes y inclusive pues en la forma así como usted dice de expresarnos, que para nosotras muchas veces es una palabra normal y para otra persona puede ser una palabra mala. Entonces, pues, eso es bastante importante, pues, tenerlo en cuenta. Así es, Mari. De hecho, sucede muy comúnmente. Ahora que tú lo mencionas, me recuerdas algo que me pasó. Yo estuve en el mercado aquí en Cartagena y una persona venezolana, digamos que me estaba ayudando en un de estos carritos a llevar los productos. Y yo necesito un manduco. Y el señor me quedó mirando de una manera, o sea, se espantó y yo lo miré y yo, ¿te pasa algo? Ay, señora, qué pena con usted, pero ¿qué significa manduco aquí en Colombia? Y yo, no, eso es un palo para partir el hielo. Dios mío, a mí sí, el señor enseguida soltó la risa. Usted no puede decir esa palabra en Venezuela porque esa palabra allá tiene otro significado. Y yo, no, aquí es normal, uno dice, te voy a dar un manducazo. Y el señor muerto de la risa con el tema porque hacía esa relación que tú estás haciendo de lo que significa allá con lo que significa aquí en Cartagena. Entonces, aunque suene un poco complejo, la condición lógica nos ayuda no solamente a entender, sino también a comprender esos cambios a nivel cultural y social que tenemos en nuestra sociedad. No sé si alguien más quiere mencionar algún ejemplo. De pronto, bueno, Ingrid no se siente muy bien hoy. Alguien que de pronto haya estado en otro lugar que no sea la costa o incluso aquí mismo en la costa se presentan ese tipo de situaciones. En algunos municipios, siendo de aquí de la costa, uno encuentra palabras que uno dice, ¿qué significa eso? Pero tienen un trasfondo social y cultural y que entre un municipio y otro no los conocen. Entonces, más allá de comprender, de pronto nuestro contexto es también respetarlo y aceptar las diferencias. Okay. Profe, Sí, Jessy, te escucho. bueno, no, también yo una vez estuve viendo un video donde un profesor hablaba que a veces los niños también nosotros caemos en nuestra lógica y queremos que ellos nos respondan de cierta manera. Y debemos de tener en cuenta que ellos a veces ven las cosas desde otras perspectivas. Él ponía un ejemplo que un día le dijo a un niño, dime 5 frutas. Y el niño le dijo 3 melocotones y 2 peras. Y él le decía, pero no, son 5 frutas. Y él le decía, pero hay 5. Y después en un problema que encontró en el libro, le preguntaban algo parecido y el niño decía que nada más habían 2 frutas, porque el profesor antes le había dicho que melocotón y pera eran solo 2 frutas. Y él decía, entonces, ¿cómo yo le contradigo eso al niño si ya yo le había dicho antes que eran 2 frutas? Entonces, a veces nosotros estamos enfocados en que ellos nos van a dar una respuesta y nunca nos van a dar la que nosotros creemos y por eso no podemos decirle que su respuesta está mal, porque debemos de tener en cuenta de que ellos están en otra lógica o están pensando de otra forma y también puede ser válido para ellos, para otras perspectivas. Y tiene lógica. Bueno, aquí tengo a mi hija, Valentina, tiene 6 años, y ella un día me hizo una pregunta. Voy a permitirle a que ella les compartan a ustedes la pregunta y ustedes se las van a responder. Denme un segundo. Diles, mami. Di buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se mete un elefante a una nevera? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se mete un elefante a la nevera? Respóndanle la pregunta. ¿Cómo se
¿Cómo Mete se un mete elefante a un la nevera. elefante a una nevera? ¿Cómo será? Dales tiempo para que respondan, mami. Dales un segundito. Ajá, chicas. Bueno, Yo por ahí digo va a que salir ya Lili. hecho presas, que esté hecho presa, ¿no? Todavía estoy en show. Nos corcharon. Que el elefante pues lo hayan matado, lo hayan hecho presa y pues lo metan a la nevera para conservarlo. Ajá, mami, respóndeles. ¿Cómo se hace ahí? Se abre la nevera, metes el elefante y cierras la nevera. ¿Tienes otro? ¿Te acuerdas de otro? Mm, ¿El de la piña? Sí. ¿Cuál es el de la piña? Esta es una adivinanza. Ajá. Ah, bueno, sí se dan cuenta que ellos, por lo menos nosotros dentro de nuestra lógica, obviamente no podemos meter un elefante en una nevera, porque uno dice, bueno, el tamaño del elefante es tan grande que en una nevera no cabe. Pero ellos tienen una lógica que, bueno, efectivamente, si les hacen la pregunta, ellos se imaginan, tratando de entender su lógica, se imaginan una nevera inmensa, abren la puerta de la nevera, meten al elefante y cierran la puerta. Pero nosotros dentro de nuestra lógica y nuestro conocimiento no nos da, o nosotros nos limitamos y encontramos esas barreras y decimos definitivamente no se puede. Dime la de la piña, mi amor. ¿Quién faltó el cumpleaños del Rey León? ¿Quién faltó al cumpleaños? El hermano. El hermano del Ah, rey. mentira, no sé, me equivoqué. No. No, ¿quién más? No, eso fue asignado. Me equivoqué. ¿Quién faltó? La princesa, ¿La qué? la princesa. La No. princesa tampoco, mami. ¿Quién? Bueno, la última oportunidad. La última oportunidad. ¿Quién dice yo? ¿Quién faltó al qué? Al cumpleaños Años del elefante. de Rey León. Falté yo. Respóndele, mami, porque nos rendimos. El elefante porque estaba metido en la nevera. El elefante porque estaba metido en la nevera. Muchas gracias, mi amor. Muy amable. Si ustedes observan, realmente ese ejercicio, ese ejemplo, ellas lo hicieron. Cualquier día me salen con esa pregunta y yo, mami, yo no sé. Es Rey León, yo dije, no, Chita, ¿quién habrá sido? Total, yo no atiné con la respuesta. Pero relacionan lo que ya sucedió con el tema del león, de que ya estaba metido en la nevera y pues obviamente no pudo asistir. Perdón, el elefante, cierto, mami, tú tienes la razón. Cuidado con el portátil, lo golpeas. Entonces, esto es un claro ejemplo muy práctico de observar o llevar a tener en cuenta lo que estamos hablando. La lógica de los niños, la lógica de cada persona en este mundo es totalmente diferente, teniendo en cuenta su contexto, teniendo en cuenta su cultura, teniendo en cuenta su edad e incluso su madurez. Sí, es muy importante, profe, también lo que es la lógica, prácticamente las niñas y los niños, pues ellos usan es la lógica, pero lo que ellos buscan, de todas maneras, ellos buscan una solución, aunque no es de pronto la respuesta que uno espera. Sin embargo, pues en algunos momentos, pues tiene su lógica que realmente puede ser una respuesta, sino que no es de pronto la que nosotros estamos esperando. Yo me veía el otro día una anécdota que le han sacado mucho a los padres de familia ahora como estamos en esta pandemia,
donde muestran a un niño, al papá explicándole a la niña que tienen 5 naranjas y cómo hace para que alcance para los 10. Le respondió jugo. Él pensaba que de pronto le iba a decir partiéndola, pero la niña pues le dijo que haciendo la jugo alcanzaba para todo. Entonces, pues yo digo, verdad que sí, también puede ser una respuesta válida. Así es, ustedes tienen la razón. Como tú lo dices, Mari, muchas cosas nosotros, digamos, por nuestro conocimiento o porque nos limitamos. Denme un segundo, por favor, denme 3 minuticos. Vayan escribiendo, por favor, en el chat el correo de Gmail. Denme un segundito. Discúlpenme, chicas, sino que me estaba despidiendo de las niñas que van a pasar el fin de semana con su papá. Retomemos. Efectivamente, el tema lógico y Katy, teniendo en cuenta lo que ella nos dijo, no solamente se enfocó en el tema lógico, sino también dio unos primeros pasos con la lógico-matemática. Piaget es, digamos, de los pioneros en relación a las etapas. Aun cuando han pasado muchísimos años, todavía los niños, digamos que podemos no llamarlo encasillarlos, sino también agruparlos o tener ciertas características que nos ayudan a interpretar la evolución y el desarrollo que ellos tengan. No todos van a estar al mismo tiempo y en la misma línea, pero hay ciertas similitudes. De hecho, ustedes creo que ya desarrollaron el curso de salud y desarrollo infantil. Es uno de los cursos tan interesantes con relación a la escala del desarrollo de los niños y de las niñas, porque nos permite conocer o analizar en qué estado está el niño y qué podemos ofrecerle para mejorar y seguir avanzando en ese proceso. Entonces, es una muestra más de todas las actividades y todo el desarrollo, todo lo que nosotros podemos lograr desde un aula, desde nosotros como líderes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No sé si hay alguien más que quiera participar o mencionarnos algo. Profe, esto también tiene que ver mucho en la crianza de los niños. Por ejemplo, cuando en una casa se pronuncian muchas malas palabras, eso lo van aprendiendo los niños. Y resulta que hay alguien en la familia que no las pronuncie y quiera como que tratar de que el niño deje esas palabras, y eso ya está difícil porque ya él creció con esas palabras y para irlas dejando es complicado. Es que ese proceso de aprender y desaprender es muy complejo. Por eso se está enfocando realmente a nivel mundial el trabajo y el avance en la primera infancia, porque en la primera infancia prácticamente moldeas lo que a futuro va a ser ese niño como adulto en la sociedad. Esto se ve muy reflejado en los espacios que encontramos con los adolescentes
yo tuve la oportunidad de de realizar las prácticas pedagógicas cuando estaba haciendo la licenciatura ¿cómo es? Deme un segundo. Ahí, bueno, está pasando, eso ya es común en nuestros barrios, los vendedores, entonces ahí escuchan la propaganda. Les decía que yo hice prácticas en Asomenores. Asomenores aquí en Cartagena es prácticamente la zona de reclusión o la cárcel de los menores. Y analizábamos el estado educativo de los niños, de los jóvenes. La mayoría habían llegado a segundo o tercero de primaria. El 80% no sabía escribir. De hecho, tuve la oportunidad porque capturaron a 2 niñas de 16 y 17 años que le echaban, digamos que escopolamina, o sea, salían digamos, al centro, se encontraban con algún turista, se fueron con ese turista, le echaron escopolamina, pero el tipo alcanzó a reaccionar y alcanzaron a atraparlas. Y cuando nosotros estamos haciendo ese proceso, nosotros en mis prácticas pedagógicas, teníamos que ubicarlas, digamos que hacer la evaluación a nivel académico en qué grado estaban ellas. Y la niña de 17 años, yo recuerdo que yo tenía 18, casi para 19, me decía, es que yo no sé escribir mi nombre. Después de yo insistirle y insistirle, pero ven, escribe aquí. No, señor, escriba usted. Perdón, escriba usted. Y yo iba escribiendo, pero ya al final ella le tocaba firmar. Y la firma ella no lo sabía. Entonces, encontramos los procesos educativos muy limitados y ahora con las redes sociales es mucho más complejo la situación, porque los chicos no se están educando, no están yendo a las escuelas y buscan la manera fácil de vivir. Desaprender eso que esa niña aprendió a que, digamos, de cierta manera conseguir las cosas, entre comillas, fáciles, teniendo ese gran riesgo, para ella era mucho más fácil tener ese camino que pensar en estudiar, en de pronto adquirir una beca y continuar con sus estudios y trabajar. Entonces hay muchas cosas que se aprenden en la infancia y que son fundamentales para el resto de la vida del ser humano y que influyen y determinan prácticamente el futuro de la sociedad. Entonces podemos ver que es más fácil de pronto un niño, como lo dice Albertina, aunque no es tan, digamos, es un poco complejo, pero sí se logra en un niño de 5 años, de 6 años, que prácticamente por imitación expresa una palabra inadecuada, tú reprenderlo, decirle por qué es importante no mencionar esa palabra y que el niño no lo vuelva a decir. A una persona de 20, 14 años, 17 años, enseñarle cómo tiene que decir los buenos días o las buenas noches, o respetar o expresarse con respeto al resto del mundo. Si me hago entender el punto, quiero que de pronto ustedes me confirmen si observan la relación de esta lógica con lo que nosotros trabajamos en la primera infancia y con lo que se puede lograr desde las escuelas y desde el entorno educativo. Sí, profe, yo tengo una pregunta, o sea, una duda que a mí pues siempre me ha como que, porque si sabemos que desde la primera infancia es donde se logra de pronto inculcar todo lo que prácticamente pues nosotros queremos en las niñas y en los niños, que sabemos que le va a servir para un futuro, y sabiendo que los niños en esa primera etapa es donde ellos están absorbiendo toda esa información, ¿sí? Y es una información que prácticamente es duradera, porque lo que uno aprende en la infancia, eso pues duramente se olvida rápido.
Entonces, olvidamos más ahora en adultos que nos dicen algo y a veces se tiende a olvidar que lo que hemos recibido en la primera infancia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué a partir de la primera infancia, cuando ya los niños ya entran a la etapa escolar, por qué de pronto no se puede empezar a implementar esas palabras técnicas que se utilizan en la vida adulta, de pronto como un profesional, sabiendo que desde la primera infancia, o sea, si la vamos a utilizar más adelante, ¿por qué no empezar desde la primera infancia? Pero mencionan las palabras como cuáles. De pronto que uno de pronto quiera decir una palabra como, ¿cómo será? No me acuerdo ahorita mismo de una. Pero o sea, hay ciertas palabras que uno utiliza que, bueno, se utilizan poco, pero sí se utilizan. Pero se deberían como que desde la infancia empezar a, usted sabe, cuando uno esté en esta época de pronto de formación y de estudio, le dicen a uno, utiliza palabras técnicas, palabras, o sea, palabras de pronto más sofisticadas, más, no sé, porque no se empiezan desde el inicio, o sea, en la primera infancia. Ahorita mismo no tengo alguna aquí así en la mente, no me acuerdo. Ya entiendo tu punto. Digamos que en el tema del lenguaje, pues realmente los niños imitan e interiorizan lo que escuchan a su alrededor. ¿De quiénes? De los padres de familia, que también juegan una labor como agentes educativos, de la docente, de el vecino, del señor de la tienda, del contexto en el cual él se mantiene envuelto. ¿Cuáles son los limitantes? Quizás incluso de parte de nosotros como profesionales. Hay palabras que de pronto nosotros escuchamos o que nosotros mencionamos y hay personas que no la conocen. Pero uno, ahí juegan dos papeles fundamentales. Uno, el interés. Hay momentos donde yo estoy desarrollando o revisando los trabajos y encuentro una palabra que no conozco y yo la busco en internet, en Google, la definición de esa palabra. Hay personas que de pronto te escuchan una palabra y no la comprenden y te dicen, Mari, ¿qué significa eso? Pero hay otras personas que por tener vergüenza o pena, por preguntar sienten vergüenza o pena preguntar, no lo hacen y quedan con la duda. Y peor aún, no indagan ellos independientemente. Ha pasado algo con la palabra hostilidad. ¿Saben qué significa hostilidad? Hola. Les cito ese ejemplo. Bueno, hostilidad es una palabra, díganme ustedes, ahora que la escuchan, hostilidad, ¿se escucha como una palabra positiva o negativa? Suena como bonita. Negativa. Positiva. Es negativa. Negativa es negativa. Y yo la he mencionado y las personas de pronto, yo, por lo menos Bogotá es para mi concepto, es una ciudad muy hostil. ¿Por qué? Porque tiende a ser muy brusca, tiende a ser muy fría, tiende a ser... ¿Qué pasa con con ese concepto? Tiende, aun cuando bueno, hay personas que la entienden como, como delicada, hostiles, como suave, porque ya he experimentado y yo, sí sabes qué significa hostilidad, ¿no? Me siento que es como suave, como querido, como de cariño, y yo no, por el contrario. Una palabra, un ambiente hostil es un ambiente demasiado grotesco, demasiado fuerte, demasiado de pronto insensible. Agresivo. Correcto, Agresivo. correcto. Entonces, la palabra no la conoce y hay personas que de pronto, bueno, te escuchan hostil.
y se quedan pensando, ¿qué será eso? Pero ni lo preguntan, ni tampoco autónomamente lo averiguan y no agregan una palabra a su léxico. Entonces los niños lo que hacen es prácticamente imitar las palabras que todos nosotros utilizamos. Si nosotros como docentes o como agentes educativos alrededor de los niños e incluso de nuestras mismas amistades, utilizamos ciertos conceptos diferentes o ciertas palabras no muy comunes, seguimos alimentando nuestro conocimiento. Entonces ahí voy, no depende solo de los niños, depende también de nosotros como adultos brindarle experiencias diferentes a los niños para que ellos absorban, obviamente, nuevos conocimientos. Sí me hago entender, Mari, con la idea que te quise. Sí, profe, sí, eso era como que lo que yo quería, como que, o sea, tenía como esa duda. Yo cuando estuve en el colegio tuve una compañera, se llama Janet, que la mamá le colocaba tareas y tenía que aprenderse, creo que al mes, 10 palabras nuevas. Y ella tenía un director, un diccionario y un cuaderno de palabras. Y nosotros, pues, ustedes saben que nosotros tenemos los descansos en los colegios. Yo estaba en bachillerato y yo la veo a ella fajada y yo, nena, hay que hacer alguna tarea, tenemos algo pendiente. No, esta tarea me la dejó mi mamá. Y yo, ¿cómo así? Sí, me estoy atrasada con ella porque tengo que aprenderme 10 palabras o yo no sé si eran 10 o 20 palabras al mes que sean diferentes. ¿Ustedes se imaginan si ese ejercicio lo hicieran desde los 6 años, 7 años, 8 años en los niños? Hay países donde la mayoría de las personas los invitan a que escriban un libro. Y hay autores que tienen, o sea, el primer libro prácticamente se los publican gratis. Porque incentivan la lectura, incentivan a la creación, incentivan, pero todo depende de la motivación y de los contextos y de los recursos y de las condiciones y de la disponibilidad. Hay muchas situaciones que están alrededor de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que influyen. Influye el contexto. Estamos hablando de Finlandia, estamos hablando, no recuerdo cuál es el país que le dan prácticamente todo, la mayoría de sus pobladores escribe un libro. Acá, ¿cuántos nos vamos con el tema de la lectura? ¿Qué hacen muchos niños? Les mandan un libro, a leer un libro. Y en mi caso, cuando estuve en el colegio, me leí más de un resumen porque no encontraba esa pasión con la lectura. Eso fue algo que desaprendí y aprendí. A amar leer y a encontrar el disfrute y el ocio en este ejercicio. Entonces también influye todo lo que tú das y como padre de familia también exiges, así como exigen los docentes. Chicas, ¿alguien más quiere mencionar algo? No todas a la vez. Albert, no te he escuchado hoy. Bueno, hoy ya te estoy Profe, eso que escuchando. usted Dígame. decía, o sea, me llamó mucho la atención de su compañera que la mamá le dejaba 10 palabras que aprendiera. O sea, eso sería muy bueno si se aplicara en los estudiantes o nosotras como mamás a los hijos de nosotras mismas, como que aplicarle esa metodología sería como bueno, ¿cierto? Y también, por ejemplo, yo cuando estudiaba también, en un año a mí me ponían como 50 obras. Yo estudié en el departamental. Y eso a mí, yo no sé, a mí me gustaba que yo me las leía rapidito. Y así durante todo el año, eso fue pura lectura en castellano. Claro, nos metían otros temas, pero siempre la lectura fue como lo más importante ahí. Eso, profe. Así es, Albert. Katy, no sé, Katy está en la reunión.
Ah, sí, ahí está. Sí, pues yo pienso que sí, como dice la compañera, la lectura es muy importante en el proceso educativo con los niños, porque, o sea, también ayuda a que ellos desarrollen ese pensamiento crítico ya, donde ellos, por lo menos uno les lee un cuento a los niños y luego por lo menos viene la elaboración de las preguntas. Ellos, si están atentos a la lectura del cuento, pues ellos luego comienzan, digamos, a reflexionar ya y pues logran responder críticamente al cuento si estuvieron muy atentos ya. Entonces es muy importante ese proceso, o sea, de la lectura en los niños, porque eso los enseña a ellos desde niños a que reflexionen, a que sean críticos al momento de pronto de responder cualquier texto que ellos lean, que por lo menos se agarran un periódico, un libro de cuentos, una fábula. Eso les va a permitir a ellos con más facilidad reflexionar ante lo que están leyendo. Y la lectura va a ser más, digamos, más significativa tanto para ellos como para digamos, la clase que se esté compartiendo ahí. Muy bien. Cuando estaba escuchándolas. Ah, bueno, Lili, vamos a aprovechar el momento. Ya les mandé el drive para que por favor lo diligencien y coloquen su firma. Me faltó Lili, que no me mandó por el chat me mandó Mari, me mandó Katy, me mandó Albert, me mandó Ingrid, falta Lili. Sí, tutora, no se lo mandé porque yo sí tengo una cuenta de Gmail, pero yo más que todo uso es Hotmail y esa clave no la recuerdo, entonces yo creo que más bien la voy a elaborar nuevamente. Bueno, me Yo se lo avisas estaría apenas lo mandando a tengas. ella yo le estaría mandando a ella Para al colocar el... externo. Listo, Jessie. Ah, Jessie no me lo había mandado tampoco. Déjenme un segundo para enviarlo y que lo diligencien inmediatamente. Cada una va a colocar su nombre y su firma. Vamos a vernos un videíto. De hecho, yo era muy fanática de esos videos con relación a la lógica. Terminamos de ver el video, compartimos, digamos, cómo les pareció y finalizamos el encuentro. Denme un segundo. No, este no es. Hola. Sí, profe, aquí estamos. Ya se ve la presentación, profe. Ok, listo. Vamos a ver este video. Profe, no logro ver el video. Profe, no tiene sonido.
Está con el sonido. ¿Será porque yo tengo el micrófono? Sí, buen punto. Me confirman, denme un segundo. ¿Escuchan? No, no se No se escucha nada. escucha. No entiendo por qué. Porque yo tengo el audio activo. Aquí se está escuchando. ¿No se escucha nada? Nada, profe. Lo No, tiene de pronto, tiene conectado algún audífono o algo. Sí, tengo las manos libres. Eso influye. Voy a desconectarlo a ver. Me avisan. ¿Se escucha? no. Bueno, está Nada, profe. pausado. No Nada, está. profe. ¿Sí se escucha? No. No. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a compartirles. Les voy a compartir el link y ustedes lo observan desde sus teléfonos, porque también sé que están en sus teléfonos y digamos que cada una de ustedes coloca una conclusión aquí en el chat del trabajo que estuvimos desarrollando el día de hoy. ¿Les parece? Ok. Porque nos está limitando el audio, realmente no sé qué sucede. Deberían ustedes escucarlo. Yo lo estoy escuchando sin ningún inconveniente, pero ustedes no escuchan el audio. Entonces, les comparto por el chat el video para como cierre del tema que trabajamos hoy. Esperemos que Ingrid se sienta un poco mejor para el próximo encuentro. Si es posible, lo podamos hacer en esta semana porque, como lo mencionó Jessie, estamos caídas con un encuentro. Entonces no sería de 2 horas, sería un tiempo más prudente para socializar el punto que nos va a tratar Ingrid y retomamos en el próximo encuentro con otras temáticas. Vamos a hacer la socialización de los proyectos, cómo están encaminados, cómo han mostrado los avances en cada uno de esos proyectos y las recomendaciones que ya se han dado que se observen en el nuevo documento. Vamos a hacer el ejercicio como lo hicimos una vez, con unas diapositivas, utilizan la plantilla de la UNAD y socializamos cada uno de los proyectos y los avances que tienen en cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ingrid, no sé si el día miércoles nos escribimos, miércoles o martes de la próxima semana, y tenemos un encuentro, ya sea en las horas de la tarde o en las horas de la mañana. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo para que podamos compartir en ese espacio. ¿Listo? Hola, aquí estamos. Listo, Lili, muchas gracias. Sí, la idea es que tú nos digas de pronto cómo te sientes para que nos Bueno, socialices, lo ya que yo sea el calculo simplemente martes serán las imágenes. o el miércoles. ¿Cómo, Lili? O Mari, no sé quién está hablando. Bueno, parece que se le activó el audio. La conexión está un poco mala. Entonces la idea es que Ingrid nos escriba ya sea lunes o martes y cuadramos entre miércoles, jueves y viernes el espacio para socializar el tema que ella nos tiene preparado y
la escucho todo la mitad. Bueno, aquí igual queda la grabación. La idea es que nos podamos reunir entre semana un rato para hacer la socialización con Ingrid y en el próximo encuentro, como les dije, el trabajo, los avances frente a cada uno de sus proyectos. Les deseo un fin de semana agradable. Sigan cuidándose, por favor. Infinitas bendiciones para cada una de ustedes. Gracias, profe, igualmente para usted. Gracias. Gracias, profe. Se cuidan mucho. Un abrazo desde la distancia.